Aprende sobre inversiones, economía, finanzas, trading y más herramientas de la bolsa de valores. Latino Wall Street. Suscríbete. Acabo de salir de una operativa donde me hice alrededor de un 70% con SPX en un movimiento alcista. Ya les voy a comentar exactamente qué fue lo que hice. Voy a ir a 15 minutos. Perdón. Y cuáles fueron mis transacciones con ella. Hice 3 entradas hoy: Apple, Tesla y SPX, ¿ok? Y ya les voy a comentar exactamente qué vi en cada zona, por qué entré. Yo les había comentado esta mañana cuáles eran mis objetivos con Tesla y obviamente se cumplieron al pie de la letra y bueno, por eso entré. Vamos a empezar por SPS, ¿ok? Bueno, SPS tenía un lindo movimiento. Esta mañana el precio amaneció con un gap, como una brecha, ¿no? Esto se llama desbalance de precio, donde el precio fue literal, cayó desde los 6.065 a los 6.053. Regularmente cuando sucede esto, especiales PIETS tiende a cerrar esas brechas, ¿no? Esos impulsos. Y bueno, hoy no fue la excepción. ¿Qué pasó el día de hoy? El precio intentó ir en una continuación bajista, pero me frenó en estos 6.050. Yo entré en una pequeña operativa desde este punto a este punto, desde los 6.055 a los 6.045. Entré en ese movimiento bajista, me hice más o menos como un 35-40% en ese movimiento y luego el precio se dio la vuelta. ¿Dónde vine a entrar yo en ese movimiento? Por encima de la zona de los 6.055 para buscar una zona de cierre de gap por encima de los 6.066. Literal, me fui hasta los 6.070 y me hice un 80, casi un 80 y pico por ciento. Listo, muy bonito ese movimiento, se dio bastante bien. Entonces yo lo tomo en un minuto. ¿Por qué? Porque yo soy muy agresiva. ¿Ok? Mi operativa es agresiva, es de entrar el mismo momento donde se estén dando las estructuras, punto. ¿Ok? Entonces, ¿dónde entré yo en esta zona específicamente? Perdón, ¿dónde empecé a ver señales en esta zona específicamente donde el precio me estaba rechazando los 6.047? ¿Qué hice yo? Esperar que el precio me rompiera entonces esta zona para incorporarme en un movimiento al alza. Y literal, desde esta zona a esta zona fue que hice ese movimiento, desde los 6.058 a los 6.070 más o menos. Aquí me decidí salirme porque nosotros en Scalping manejamos unas zonas que van de punto a punto, que se llaman zonas de liquidez, ¿ok? Esas zonas de liquidez normalmente nos anuncian que ya el precio en estas zonas ya llegó a un lugar donde puede ser manipulado el precio y puede darse un cambio de tendencia, como llegó a ese punto estratégico. Además que ya estaba cerrando el gap. Entonces podría darse un cambio de tendencia. Entonces, literal, capturé ganancias y me salí y efectivamente el precio bajó, está sobre la tendencia. Todavía podría tener una última oportunidad de volver a esta zona de los 6.070, si no antes, puede obviamente hacer estructura para romper la tendencia. Ya aquí, hoy, literal, voy a esperar a que el precio o rompa tendencia, en algún momento rompa esta tendencia con bastante volumen para que me dé una estructura hacia estas zonas mínimas, o literal vaya en una continuación un poco más agresiva intentando romper estos 6.072. ¿Listo? Bastante interesante el movimiento del día de hoy con SPX. Se dio un lindo movimiento. Esto es lo que tengo en 4 horas, ¿ok? Entonces, algo también muy interesante es en días, ¿no? Hay algo que se está presentando con ella, déjenme la pongo un minuto, no quiero dañar ya listo. Esa estructura que tengo ahí porque le tengo unas zonas específicas. Pero bueno, quiero que vean esto interesante, ¿ok? Mire, esto fue un movimiento agresivo a la baja que tuvimos hace un par de días atrás, ¿listo? ¿Qué pasa? Esto se llama inside bar, que quiere decir que el precio de aquí o de aquí no ha podido salir, es como si estuviera consolidando entre esos precios, es 6.066,
6.048 más o menos es su, 6.045 es su base y los 6.067 es como si el precio estuviera literal encerrado en esa zona. Entonces, se puede en algún momento dar un quiebre de esta estructura, irnos a la baja o darse un quiebre de esta estructura e irnos hacia esta zona de los 6.115. O sea, tendríamos espacio para ir hacia una zona alcista como a una zona. Es como si estuviera consolidando. Eso se llaman inside bars. Y regularmente el precio tiene una tendencia a ir en un movimiento bajista si rompe, ¿no? En una continuación de lo, por ejemplo, debajo de la EMA de 9, si rompe esos 6.046, tendría un espacio a buscar los 6.025, inclusive seguir bajando a otras zonas. Igual acá, si ella me rompiera los 6.066 nuevamente, tendría un espacio a buscar los 6.085 porque es la zona, obviamente, de liquidez que tienen este nivel. Eso es lo que estaría esperando con Spirit si en algún momento se diera una ruptura de esta consolidación. ¿Listo? Es un poquito más agresivo, la debo esperar obviamente en una temporalidad menor, 15 minutos, que salga literal de estas consolidaciones porque lleva días consolidando dentro de estas zonas, ¿no? Puede que acá haya cerrado un gap y se haya dado un cierre de ese gap, pero todavía no le ha alcanzado la gasolina suficiente para superar toda esta zona, entonces se puede dar un cambio estructural, ¿no? Vamos a ver qué se da con SPIES, cómo se mueve, cómo se da ese movimiento. Un minuto, chicos, que no veo. No veo, no sé si ustedes. Un minuto. No sé qué se hizo la cosita de. Un minuto. Ya listo. Bueno, entonces continuamos con el siguiente activo que es Tesla. No sé si ustedes vieron mi premercado esta mañana. Yo les comentaba cuáles eran las zonas con Tesla. Tesla me sigue bajando. Ya tengo un 70% de ganancia con una última estructura que hice con él. Ya les voy a mostrar exactamente qué fue lo que estaba mirando esta mañana porque sentía que el precio podía tener esa continuación bajista. Y bueno, veníamos como en un canal donde el precio literal, si nos rompía el mínimo de los 346, podría buscar esta zona de los 345 y bajar a los 340. Ya le habíamos como hecho un guiñito en los 340. Y en este momento su siguiente zona son los 335. Vamos a ver si llegamos hasta allá. Puede que sí, puede que no, pero se está desangrando literal hoy la pobre Tesla. Tengo estas zonas, yo ya las había marcado y obviamente me dio el movimiento, literal, me hice también hice primero una estrategia rápida, como de esta caída, de este punto a este punto, que fue un pequeño movimiento, y ahorita lo miramos en un minuto. Y me hice, vamos a decir, un 30-35%. Y luego, obviamente, metí nuevamente otros contratos y voy con un 70% de ganancia. También muy bueno el movimiento. Entonces, en 5 minutos para que ustedes lo puedan entender mejor. Entonces, si ustedes ven aquí, déjenme, vamos a una zona limpia. Entonces, estos son pequeños canales que el precio crea cuando posiblemente pueda tener lo que es una tendencia de continuación a la baja. Ella ya estaba por debajo de una EMA de 200. Para mí esto es un punto bastante interesante, bastante clave que el precio esté por debajo de esa EMA de 200 porque se puede dar lo que es una continuación hacia la baja. ¿Listo? Entonces rompe estructura y me puede dar un movimiento agresivo. Este fue el primer movimiento que hice en ella. Luego sigue este otro movimiento que también se dio bastante bien y ustedes ven que el precio hace ciertos, estos se llaman patrones en scalping, esos son patrones que crea el precio, que son como unas figuritas que obviamente me permite entender hasta dónde va la liquidez y dónde puedo yo aprovecharlo para entrar en un movimiento. Listo, igual que esta. ¿No? Entender qué es lo que debo esperar, qué señal para entrar en un movimiento hacia la baja. Entonces se dio bastante bien, estamos muy cerca a los 335. No sé si vayamos a ir a los 335, pero hasta el momento se ha dado ese movimiento muy interesante con Tesla. Déjenme mirar en 4 horas.
Chun, 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 chun. Vamos a ir a semanas, ¿listo? Bueno, en semanas, aquí vamos, que ya rompimos zonas importantes, entonces puede darse un movimiento mucho más agresivo, por ejemplo, estos 326. Sí, obviamente sigue rompiendo. Estamos muy cerca a los 335. Yo sé que en los 335 puede entrar un rebote de precio. Listo, vamos a ver si lo hace. Bueno, un minuto porque se me perdieron la cosita de las preguntas. No sé qué se me hizo el screen cuando pasé. Un minuto, chicos. No sé qué se me hizo. Oh, ya lo encontré. Listo, ahora sí voy a contestar las preguntas. Listo. Y luego pasamos a Apple, culminamos con esa parte y empezamos a hacer la otra parte de la clase que es importante. ¿Listo? Súper. Ok, súper, súper. Laura dice, por la experiencia que tengo operar day trading es bueno hacerlo, ni bien ahora la bolsa igual sucede con scalping, no se puede operar scalping durante el día. Mira, yo opero scalping diferentes momentos del día, ¿ok? No lo hago, por ejemplo, yo espero que haya un rompimiento de una zona específica. En este caso, por ejemplo, esto se demoró en romper. Vamos a decir que se dio una espera un poco más larga. Yo entré en esta operativa, que fue mi última operativa con Tesla, ya llevo el 80%. Y esta fue mi última operativa con ella. Yo entré alrededor ¿a qué horas fue? 10:53. Antes de entrar con ustedes, entré en esta operativa ya con lo último. Ok, dije, bueno, cierro contratos de mi operativa que traía en ese movimiento y vuelvo y entro en otra operativa. Entonces, literal, hay que esperar que se rompa igual. Por ejemplo, Apple el día de hoy. Ya les voy a mostrar. Esta mañana yo operé Apple. Yo operé Apple. Un minuto, chicos, que no sé qué le pasa a mi pantalla. Ya listo. Ya listo, ahora sí. Entonces, esta mañana operé mi amiga Apple y les vamos a mostrar, o sea, qué fue lo que yo estaba esperando en ella. Mira, esta mañana estábamos esperando, lo voy a quitar para enseñarles cómo es que obviamente saco zonas o qué es lo que espero, ¿no? El precio venía rebotando por tiempo en esta zona, así que yo estaba esperando un rebote igual que ha pasado anteriormente en esa zona, estaba esperando. Entonces, esta es como su última tendencia. Debería romperme la tendencia para entrar en un movimiento al alza. Y efectivamente el precio lo hizo esta mañana. Si yo voy, ella me rompió por encima, vamos a decir, de encima del premercado, puedo entrar en una operación con ella rápidamente en la mañana. En scalping nosotros no nos fijamos que sea por la liquidez de la mañana o no sea la liquidez de la mañana, es por la estructura que esté haciendo el precio o el movimiento del precio. Muchas veces entramos a operativa de las 9:30 y no hay movimiento, todo está literal seco, está en consolidación o está hasta ahora entrándole cierto. Entonces hay que esperar que se desarrolle, ¿no? Muchas veces se da rápidamente, muchas veces no se da rápidamente. Entonces hay que esperar, es literal las zonas. Ahora voy a ir a 15 minutos para mostrarles, entonces digamos en 15 minutos ya me está dando esta línea de tendencia que tengo marcada en 4 horas, entonces me está dando como una confirmación de que se puede dar un movimiento. Estamos en 15 minutos, cada vela aquí es de 15 minutos. Si voy a un minuto, bueno, a 5 minutos, vemos obviamente la estructura que me da y donde yo podría estar buscando, ¿no? Si yo, de pronto yo estoy esperando que el precio me rompa el máximo del día o el máximo del premercado, que son por encima de los 231, espero esa zona, ese rompimiento de zona, para incorporarme en un movimiento al alza. Listo. Esta mañana lo que hice fue abrió el mercado, ella rebotó en este punto y me fui de este punto a este punto, pero en un minuto, estos son muchas velitas que me dio un 35, un 40% de ganancia. Listo. Son literal de este punto a este punto, hice un pequeño trade con un 35 de ganancia, me salí y luego ya el precio se dio un cambio totalmente en la tendencia y obviamente se puede volver a aprovechar
Desde que la tengas muy, obviamente muy analizada y las zonas. Tengo estudiantes que generaron dinero, muy buen dinero con este activo.